Mucha atención, un grave caso de violencia se registró en Tocancipá, al norte de Bogotá, donde fue asesinado el vicepresidente del Consejo Municipal. El crimen ocurrió en este sector de Tocancipá, hasta donde, según testigos, llegó el concejal Gonzalo Rodríguez para verificar una construcción de su propiedad. Allí fue abordado por hombres que, al parecer, luego de una discusión, le dispararon. Me comentan algunos compañeros que esta mañana él llegó porque estaba haciendo una construcción aquí, en este sector, y que lo abordaron 3 señores y que tuvo una discusión y sacaron un arma de fuego y le dispararon. Según el concejal Darío Ortiz, la víctima, horas antes del crimen, le contó que había recibido amenazas. Y él textualmente me comentó que había tenido discusión con el hermano del alcalde. Tenga cuidado porque en estos días, como es la elección de la mesa directiva, a cualquiera nos pueden dar. Versión que no confirman las autoridades. Según las informaciones iniciales, se trata de algunos móviles de carácter estrictamente personal. No se trata de ninguna irregularidad o función que él desempeñara como concejal. ¿El concejal había manifestado problemas de seguridad? No, señor, no había manifestado problemas de seguridad. Según la policía, a esta hora se busca el vehículo en el que huyeron los responsables. Luego de este crimen, los habitantes de este municipio le pidieron a las autoridades reforzar la seguridad para que hechos como este no se vuelvan a presentar. Desde el municipio de Tocancipá, al norte de Bogotá, Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. La ONU presentó hoy el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Falsos positivos sin fallos judiciales, asesinatos de defensores de derechos humanos y abusos sexuales por parte de las fuerzas militares son algunas de las conclusiones. Y aunque dicen que ha habido avances, no son suficientes. Los ataques contra defensores de derechos humanos siguen rajando a Colombia ante las Naciones Unidas. Hay 37 defensores que fueron asesinados dentro de enero y septiembre de 2012. El vocero de la ONU en Colombia, Todd Howland, también habló de los falsos positivos y de las escasas acciones que, según el informe, ha tomado el gobierno. Son muy pocos los responsables que han sido retirados de servicio o procesados. Aunque reportan una disminución de los abusos sexuales cometidos por integrantes de las fuerzas militares. Nuestra investigación está confirmando que hay todavía problemas. Las Naciones Unidas además advirtieron sobre las consecuencias que generarían los tribunales internacionales la aprobación del fuero militar. Ellos van a tener problemas si ellos van a pasar esta reforma con los reportores especiales de Naciones Unidas, con los comités de Naciones Unidas, con la Comisión Interamericana y con la Corte Interamericana. También se refirieron al proceso de paz que adelanta el gobierno con las FARC. Se oponen a una eventual amnistía. En este momento las amnistías no son permisibles desde el punto de vista de derechos humanos. El informe será presentado ante la Asamblea General de la ONU. Pues a propósito del tema, vamos al Ministerio de Defensa. Carlos Barragán, ¿ya hay respuesta del mando militar al informe de la ONU? Pues como agridulce ha sido recibido este informe de los derechos humanos que publica hoy la ONU. Lo positivo para el gobierno y concretamente para las fuerzas militares tiene que ver con el tema de los falsos positivos. Así lo ha afirmado el coronel Juan Carlos Gómez, que es el director del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Porque reconoce de manera expresa que durante el año 2012 no registró casos que son conocidos por la opinión pública como falsos positivos. Eso para nosotros es fundamental. El Ministerio de Defensa no comparte las apreciaciones de la ONU sobre el futuro de la justicia penal militar. Señala que se está implementando esta justicia que aún no se ha implementado, que es algo que se tiene que legalizar y que va a salir mucho más adelante. Pero por ahora, los reparos que hace la ONU a este tipo de justicia penal militar, que la próxima legislatura tendrá su carta abierta en el Congreso de la República, pues no son válidos. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. A la 1:58 de la tarde vamos con lo último en vivo a los sitios donde hay Noticias Caracol en desarrollo. En la Alcaldía Mayor de Bogotá está Karen Acero. ¿Qué es lo último sobre el cobro de valorización, Karen? Mabel, el alcalde Gustavo Petro continúa reunido ultimando los detalles de esta resolución que se dará a conocer en horas de la tarde y con la que se aplazaría o suspendería el cobro de la valorización. Luego de este anuncio se presentará en el Consejo de Bogotá el proyecto para modificar esta contribución y será la directora del IDU o también el secretario de Hacienda quien lo presente ante los cabildantes.
Muchas gracias, Karen. Y regresamos al área metropolitana de Barranquilla con la preocupación por el aumento de los casos de niños muertos por cáncer. Argemiro, ¿qué es lo último? Juan Diego, lo último es que se ha creado una red interinstitucional conformada por Fiscalía, Procuraduría y Secretaría de Salud para lograr una atención oportuna por parte de las EPS a los niños con cáncer. Según denunció el secretario de Salud del Atlántico, David Peláez, en los últimos meses han muerto por lo menos 20 niños que padecían esta enfermedad y que tuvieron muchas dificultades para recibir una atención oportuna de la EPS. El funcionario dice que se demora mucho en la entrega de medicamentos, en la autorización de cirugías y de la quimioterapia. Dice que todo es demora y esto, pues por supuesto, acelera mucho la enfermedad de estos pequeños, por eso ejercerán control y vigilancia especial desde hoy en cada caso de niño con cáncer aquí en el Atlántico. Desde el área metropolitana de Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Y nosotros continuamos con más noticias. Las FARC advirtieron hoy desde La Habana que las conversaciones de paz están en un momento difícil. El informe es de nuestro enviado especial a La Habana, Juan Jacobo Castellanos. Según las FARC, el presidente Santos en su visita a San Vicente del Caguán se dedicó a atacarlos, al señalar que ese grupo se apropió de 500.000 hectáreas de tierra en esa zona del país. Si bien es cierto que en la mesa se han adelantado importantes avances de acuerdos, las actitudes oficiales que con los pretextos mencionados se repiten amenazan con hundirlo en un pantano. En la carta leída por Andrés París en La Habana, Timochenko criticó al jefe de Estado colombiano por no hacer mención alguna, según él, del proceso de paz con las FARC durante el evento de restitución de tierras en el Caguán. Creíamos que Santos era sincero al manifestar que soñaba con pasar a la historia como el presidente que consiguió la paz para Colombia. Lo mandó a decir de tantas maneras, dio tantas muestras de querer en realidad alcanzarlos, que su comportamiento y sus palabras en San Vicente del Caguán nos ha dejado perplejos. Las FARC pidieron conformar una comisión de alto nivel con verificación internacional para determinar cuál es la cantidad de tierras que, según la denuncia, estarían en poder de la guerrilla. Conformemos una comisión de alto nivel, integrada por delegados de las FARC, Ejército del Pueblo y el Gobierno Nacional, con participación de gremios y diversas organizaciones sociales. En la carta, las FARC le piden al gobierno colombiano que en la Comisión de Verificación de Tierras estén presentes el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, delegados del CELAC, del ALBA y de UNASUR. Desde la Plaza de Armas en La Habana, Cuba, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. En las noticias de hoy está la reunión del Banco de la República. Un viernes al mes se reúnen los jefes de esta institución para tomar importantes decisiones económicas que nos tocan a todos. Sí, este grupo conocido como la Junta Directiva tendrá 2 nuevos miembros que fueron nombrados directamente por el presidente Juan Manuel Santos. Hoy queremos mostrarles cómo funciona esta Junta Directiva y para eso invitamos a la familia Pinto porque las noticias difíciles se las pintamos con los Pintos. El Banco de la República es un organismo estatal pero independiente y autónomo. Esto significa que no es controlado por el gobierno, sino que puede tomar decisiones sin consultarle a nadie. El banco dirige las políticas sobre el manejo de la moneda que circula en el país, el acceso a los créditos bancarios, el control de la inflación y la regulación de la tasa de cambio. Es decir, controla todo lo que tiene que ver con nuestro dinero. Está dirigido por una junta de 7 miembros, que son el ministro de Hacienda, el gerente del mismo banco y 5 miembros de dedicación exclusiva, es decir, solamente trabajan allí, denominados codirectores, los cuales son elegidos para un periodo de 4 años, aunque pueden ser reelegidos y permanecer en el cargo hasta 12 años. Cada presidente de la República, una vez cumple la mitad de su periodo, tiene el derecho de cambiar a 2 de esos 5 miembros, generalmente a los más antiguos. Los 7 miembros se reúnen por lo menos una vez cada mes y allí hacen una evaluación de cómo va la economía. Según lo consideren necesario, deciden si suben o bajan las tasas de interés, si aumentan o restringen la cantidad de dinero que circula en el mercado, si compran o venden dólares para controlar el valor de esa divisa o incluso ordenan cambios en el diseño de las monedas y los billetes que manejamos todos los colombianos. Ayer precisamente el presidente Juan Manuel Santos designó a los 2 nuevos codirectores que desde ahora y con sus compañeros en la Junta tendrán la misión de enfrentar los problemas de nuestra economía y buscar
que todos los colombianos tengamos un mayor bienestar financiero. El Tribunal Superior de Santa Marta declaró inocente al exalcalde de Sitio Nuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, quien fue investigado durante más de 7 años por sus presuntos nexos con grupos ilegales. El exfuncionario, quien estuvo encarcelado, anunció una demanda contra el Estado por los perjuicios causados. Después de pasar 2 años y 8 meses en una cárcel, el exalcalde de Sitio Nuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, fue absuelto de los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada relacionados con presuntos vínculos con paramilitares. La fiscalía nunca pudo demostrar que yo estuve en ninguna reunión y en verdad, de hecho, nunca estuve en ninguna reunión. El médico Álvaro se presentó nuevamente al juicio y dijo que no, que yo en ningún momento lo había extorsionado. Parejo Osorio fue capturado el 9 de julio de 2009 por el DAS en Barranquilla. El caso marcó un pasado amargo en su vida, dice el exmandatario. Fue el daño más grande moral de la familia. Su abogada Linis Torres reveló que debido a los daños en su vida, demandará al Estado. Vamos a instalar una demanda de reparación directa para resarcir los daños materiales y morales del señor Miguel de Jesús. El exalcalde de Sitio Nuevo asegura que todo se debió a un complot de sus enemigos políticos. En nuestro recorrido por la zona de Boyacá, donde la compañía de origen francés Maurel & Prom buscó gas y petróleo, encontramos un inventario de denuncias de los pobladores. Hoy la gente que vive del lago de Tota y que está ubicada en 6 municipios vecinos se pregunta, ¿qué va a pasar con el agua y con sus tierras? Informe especial. Ellas son vecinas y amigas del pueblo de Isa. Lorena asegura que la socialización del estudio de exploración sísmica fue engañosa y que los campesinos fueron manipulados. La gente no tenía claro a qué se estaba enfrentando y firman porque el permiso deja que la gente entre y haga la sísmica, que es la primera fase. Pero obviamente también está dando permiso para que sea lo que sea que encuentren, ya la empresa venga y trabaje sin ningún problema. Los campesinos arrepentidos de Isa firmaron un contrapermiso. El coordinador del estudio sísmico de Maurel & Prom, ingeniero Felipe Molano, explica. Había algunos grupos en la región que cuando nosotros solicitábamos los permisos les decían a la gente, no den el permiso porque esto es malo para nuestra región. ¿Ustedes tienen miedo de lo que va a pasar? Sí, claro, porque sabemos que la locomotora minero-energética viene con todo. Pues yo le respondo que el petróleo es una actividad que necesita el país, es una actividad que tiene un bajo impacto ambiental y genera unos beneficios en las comunidades, a la región, en la parte de regalías. Yo los demando. Luz Marina dice ser una doble damnificada por los estudios de exploración. Es dueña de una casa patrimonial en Isa y una finca en Firavitoba. El hecho es que después de que hicimos varias reuniones con ellos y les dijimos definitivamente no entren, no los queremos aquí. Una noche entraron a mi finca a poner los cables. ¿Por qué utilizaron esos métodos? Por la noche existe menos ruido para hacer el estudio. Algunas personas obviamente se molestaron por la presencia de gente en horas de la noche. ¿Y ustedes retiraron los cables de las Nosotros fincas? retiramos los cables de las fincas a las personas que obviamente decían, no, ya no quiero que nos hagan nada en nuestros predios. Nosotros quitamos todos los cables que habían, quitamos los cables, los entregamos a la policía. Al día siguiente siguieron poniendo cables. La prospección sísmica la realizó la compañía geofísica latinoamericana contratada por la compañía Maurel & Prom, pero aún no se sabe quién va a pagar los tubos rotos del acueducto y las casi 20 casas patrimoniales agrietadas en Isa en una sola noche. Ustedes lo que usan para hacer las sísmicas son explosivos, ¿no? Se denomina un material explosivo que se llama sismigel, que lo que genera es una onda y es producido con la industria militar. Una especie de temblor. Sí, es una onda, un temblor, digamos, mínimo. Nosotros estamos seguros de que nuestra actividad no genera ningún tipo de las afectaciones de las cuales tú dices que nos están acusando. Existe una preocupación colectiva, que el lago de Tota y su cuenca no se toque, pues está dentro del polígono licenciado. El procurador ambiental advierte. Para la Procuraduría es inaceptable que un proyecto de esta envergadura, desde el punto de vista de las autoridades mineras, esté a 500 metros de la laguna de Tota. Cuando se diseñó el proyecto sísmico, se conservó una distancia de 300 metros al lago de Tota. Sin embargo, Maurel & Prom tomó la decisión de dejar los puntos de disparos a 1000 metros del lago de Tota. Imagine usted por un momento una torre petrolera dentro del paisaje vecino al lago de Tota.
solo imagine. Si el territorio es rico en agua, poner en una balanza, ¿qué es más importante, el agua o el petróleo? Tienen una licencia. ¿Pero qué tendrá que decir al respecto el ministro del Medio Ambiente? Estamos comprometidos precisamente en ese sentido, desde el páramo hasta el lago de Toto, y evidentemente el tema de los hidrocarburos no parece caber ahí. Un proyecto que no tiene licencia social y además que trae desastres ambientales es inaceptable. Hoy la Agencia Nacional de Licencias Mineras, ANLA, tiene en sus manos la firma de la ampliación de esta licencia petrolera. Si se firma, los colombianos tendríamos que ver a Boyacá como el nuevo departamento petrolero. El bicicrosista Carlos Mario Oquendo, medallista olímpico en Londres 2012, inspira a centenares de jóvenes paisas a seguir sus pedalazos. Esta gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En el barrio de Belén, en el occidente de Medellín, fue construida esta pista de bicicross para formar campeones, como el medallista olímpico Carlos Mario Oquendo, quien aparte de ser uno de los más expertos bicicrossistas del mundo, también dirige la Fundación Social BMX Más Humano. Fue después de los Olímpicos que el Social BMX como tal se consolidó y ha sido desde eso que estamos en este furor y estamos aportando a los demás deportistas. Campeones del Mañana es uno de los programas de la Fundación de Oquendo. Aportarle a los deportistas de bajos recursos para que estos puedan pensar en que pueden mirar el deporte del bicicross como una forma de vivir. Hace 7 meses, John Alexander Mosquera vino desde Urabá a probar suerte y aquí encontró apoyo. Desde el casco hasta la bicicleta le han sido proporcionados. Me dio la licencia, que cuesta mucho, y Oquendo me ha arreglado la cicla, que es el que me ha estado siempre colaborándome. La meta de John Alexander es llegar a los Olímpicos de Río 2016, por eso pone toda el alma a sus entrenamientos. Si usted no tiene buen físico, no puede trabajar muy bien la técnica. Además de apoyar a deportistas de escasos recursos, la Fundación cuenta con programas educativos de masificación y ambientales. Carlos Oquendo es ejemplo de coraje. Con sudor y dolor dio gloria a Colombia en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. Sus triunfos son inspiración para estos jovencitos que sueñan con representar al país y pintar de oro, plata y bronce la historia deportiva colombiana. Hace la diferencia. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene El Precio es Correcto. Esto es Noticias Caracol, Primero Noticias. Buen fin de semana. Buen fin de semana.